Hola, esto es un vídeo improvisado para cuarto de ESO, para cubrir una clase a distancia, por si no da tiempo a verlo en clase. Esto es el libro de Editorial Algaida, de cuarto de ESO, donde ahora tocaría ver la cohesión textual. Hemos hablado brevemente de la coherencia, que vamos a recordar. Son propiedades textuales. Las propiedades textuales son coherencia, cohesión y adecuación. La coherencia, como recordaréis, tiene que ver con que el texto tenga sentido, que esté organizado en torno a un tema. Si está mezclando temas ya no va a ser coherente. Si no tiene sentido tampoco, y que tiene que estar ordenado, porque si el texto está desordenado va a ser pues un texto mal hecho, que no va a tener coherencia. Y la coherencia nos va a permitir hacer el resumen, eh, plantear el tema y la estructura. El resumen es de qué trata en unas pocas líneas, replantear el texto sin copiar enunciados literalmente. El tema es ponerle una especie de título, como si fuera un titular de periódico, intentando omitir los verbos. Por ejemplo, en el ejercicio que os he mandado tenéis algo como dificultades de los esclavos para casarse, o pues por ejemplo, trágico final de una niña pobre, ¿no? Como en otro texto que también podemos ver, o pues el enriquecimiento desmedido de las naciones, o yo qué sé. Todo eso serían como titulares para plantear el tema, que hay que decir de qué trata en pocas palabras. La estructura consiste en ver en qué partes puede dividirse el texto temáticamente, según está hablando de una cosa y luego cambia a otra, ¿no? Cómo se organiza el texto, en qué partes se divide y decir de qué trata cada una. Pero ahora vamos a ver la cohesión. La cohesión es, como dice aquí, que está muy bien definido. Este libro tendrá sus defectos, pero también sus aciertos. Dice, se denomina cohesión textual a la propiedad por la cual los enunciados que conforman un texto están correctamente relacionados entre sí. Es decir, la coherencia es en torno a un todo, ¿no? Cómo está organizado el texto en general respecto al tema que trata, y la cohesión es ya algo más sintáctico, más en torno a sus enunciados, ¿no? Cómo se relacionan los enunciados entre sí. Dice, la cohesión permite al hablante organizar las ideas en oraciones y párrafos de forma lógica y ordenada. ¿Vale? O sea, la cohesión es como, se puede comparar a veces como el pegamento, digamos, entre las distintas partes del texto, cómo están las distintas partes organizadas, relacionadas entre sí. La cohesión va a tener entonces los siguientes mecanismos, los mecanismos de cohesión. En este libro los divide en mecanismos léxicos y mecanismos sintácticos. Vamos a ver primero los léxicos o semánticos, ¿no? Dice que se emplean para ordenar la información y relacionar los términos aparecidos en el texto, evitar repeticiones o sustituirlos por otros términos equivalentes. Esta definición también está bien, pero lo importante es saber reconocerlos. O sea, yo no os voy a pedir la definición, o seguramente no, sino que en un texto os voy a pedir que encontréis los mecanismos de cohesión, que van a ser, en este caso, los léxicos o semánticos, los siguientes. Repeticiones de palabras, es decir, cuando se repiten palabras en el texto nos hace seguir el hilo, ¿no? Si decimos el niño juega la pelota está botando en la pared, la pelota que bota en la pared hace ruido y molesta al vecino, ¿no? Pues entonces estamos repitiendo la pelota. Aquí decimos, bueno, como nos dice aquí, dice dos oraciones pueden relacionarse mediante la repetición en la segunda de una palabra que aparece en la primera. Tiene dos hijos, Pedro y Juan. Pedro es el mayor, ¿no? Así que aquí tendríamos que decir que estamos hablando de Pedro, pues entonces Pedro, entonces eso es una repetición para que sepamos de quién estamos hablando y no perdamos el hilo. Luego vamos a tener sustitución. La sustitución puede ser de muchos tipos, ¿no? Podemos tener sustitución por sinónimos.
que dice, pues en este caso, en armarios no tenemos competencias. Los mejores roperos los encontrarás sinónimos que pueden ser totales o parciales, ¿no? Como pueden ser los sinónimos a veces reemplazables en todos los contextos, que serían totales, y los que son más o menos sinónimos y en unos contextos valen, en otros no, que serían sinónimos parciales, ¿no? No es lo mismo un armario que un ropero, porque un armario a lo mejor puede ser también de cocina o lo que sea, pero aquí serían bastante equivalentes. Entonces, la sinonimia es un mecanismo de cohesión, de sustitución. Tenemos sinonimia textual o correferencia, que llaman aquí, que en otros libros los llaman sustitución por expresiones equivalentes. Dice, es el contexto lo que nos permite considerar sinónimas dos expresiones. Dice, me encanta el jamón de pata negra, si quieres probar este producto de cerdo ibérico, ¿no? Aquí en este caso, jamón de pata negra y producto del cerdo ibérico es una especie de expresión equivalente. Estamos hablando de un producto del cerdo ibérico y del jamón, ¿no? Pues, entonces esto sería una sinonimia también. La antonimia, los términos opuestos, también sirven para ordenar ideas. Cuando estamos hablando de opuestos, se dice aquí, la cara dulce de la fiesta pasó la tarta, la amarga, la escasez de aperitivos, ¿no? Pues para indicar el contraste entre ideas, pues dice una parte y la otra como contrarios, con lo cual quedan relacionados. Hipónimos e hiperónimos, ¿qué son? Los hiperónimos son las categorías generales, digamos, en las cuales se engloban otras categorías particulares que son los hipónimos. Por ejemplo, un hiperónimo sería, por ejemplo, fruta. Y un hipónimo pues sería pera, manzana, ¿no? Plátano, melocotón, lo que sea. Porque todos ellos, estos hipónimos, quedan englobados en el hiperónimo de fruta, ¿verdad? No es que sean partes de una cosa, sino categorías. Por ejemplo, si dijéramos piso, chalet, casa, todas ellas responderían al hiperónimo vivienda, ¿no? Porque todos son tipos de viviendas, piso, apartamento, chalet o lo que sea, ¿no? Todos ellos son como categorías particulares de algo general que sería vivienda. Así que, pues este libro, como es andaluz, ¿no? Pues nos va a decir algo de allí. Y dice, fui al pueblo a comprar chacinas, yo no sé lo que eran chacinas, pero bueno, ahora lo he visto, y me traje chorizo y caña, ¿no? Pues entonces las chacinas, pues eran, pues eso, como el chorizo y el lomo, ¿no? Pues supongo que serán tipos de embutidos alargados de este tipo, ¿no? Luego también nos menciona aquí los derivados, que se sustituye una palabra por otra derivada. Su pasión es la luna, en verano admira el paisaje lunar, ¿no? Pues esto no sé si podríamos llamarlo sustitución, yo para mí es otra cosa. Sobre todo aprendeos la sinonimia, esto de expresiones equivalentes, que en este libro lo llama sinonimia textual, y los hipónimos e hiperónimos, ¿vale? O sea, esta y estas tres. Aquí nos habla también de redes léxicas, que dicen que pueden aparecer para relacionar semánticamente, página web, hiperenlace, blog y tal. Esto no va en cohesión, esto es de coherencia, porque esto es lo que se llaman isotopías textuales, ¿vale? Isotopías textuales son palabras que tienen que ver con un tema, entonces por tanto tiene que ver con la coherencia, no con cómo están relacionadas entre sí. Este libro, o sea, esto está mal, esto no va en cohesión, va en coherencia. Estos se llaman, podemos hablar de campos semánticos, cuando son de
la misma categoría gramatical, ¿vale? Serían campos semánticos, cuando son de la misma categoría gramatical. En este caso, estos ejemplos sí serían campos semánticos, porque página, o sea, página web, hiperenlace y blog son sustantivos, ¿no? Cuando son de distintas categorías gramaticales, serían isotopías textuales. Se llaman isotopías textuales, que serían cuando ya hay verbos, adjetivos, sustantivos o lo que sea. Si aparte de estas cosas tuviéramos cliquear, navegar por internet, lo que sea, que haya verbos aparte de sustantivos, tendríamos isotopías, no campos semánticos, ¿vale? Y ahora nos habla de los mecanismos de cohesión, que no sé por qué no he terminado de decir aquí que estamos hablando de cohesión, sintácticos. Antes hemos visto los semánticos y ahora vamos a ver los sintácticos. Entonces, perdón, que parece que falta luz. Aquí dice que sirven para reemplazar palabras por sustitutos gramaticales y conectar oraciones o párrafos. Y nos va a hablar de los deícticos. Los deícticos. ¿Qué es la deixis? Pues la deixis es una especie de mecanismo gramatical por el cual se señala algo que ya se ha dicho, ¿no? O que, bueno, o que se va a decir, que se ha dicho, que se va a decir. Pero de momento vamos a ver lo que se ha dicho y que se va a repetir, que se va a señalar de alguna manera. Eso se puede explicar mejor, pero bueno, para el cuarto de eso va a valer. Entonces, ahora para entendernos esto de los deícticos es aproximadamente una especie de sustitución por pronombres y por adverbios. Ahora vamos a ver también determinantes, pero vamos a ver aquí pronombres y adverbios. Entonces, cuando estamos sustituyendo por algún tipo de pronombre, pues va a ser una deixis por pronombres, ¿no? Es un tipo de sustitución, lo que pasa es que se llama deixis. Pues aquí dice, Lorca y Alberti fueron poetas, ambos nacieron en Andalucía. Podríamos haber puesto ellos, ¿no? Perdón, a través de la pantalla no veo bien. Pues estos serían un pronombre, ambos o ellos serían pronombres. Entonces aquí tendríamos una deixis por pronombres. Y luego adverbios, pues también, fijaos que sirven para señalar algo que se ha dicho. Aquí ambos, pues tiene que ver con algo que se ha dicho antes en el texto. Si tenemos aquí adverbios, dice Murcia es una de las más pujantes regiones españolas. La industria hortofrutífera es allí primordial. ¿Qué pasa? Que allí quiere decir en Murcia, ¿no? Se está repitiendo algo que se ha dicho antes, que estamos hablando de Murcia y luego va a decir allí. Entonces esto es una especie de sustitución por un adverbio de lugar, ¿no? Porque estamos hablando de Murcia, ¿vale? Entonces por eso se señala, está señalando a Murcia. Esto es una deixis también por adverbios. Luego vamos a tener aquí que los determinantes posesivos o demostrativos también nos van a señalar algo que se ha dicho de alguna manera. Fuimos al cine con Inés, allí nos encontramos con su primo. Su sabemos que se refiere a Inés, ¿no? Entonces, fuimos al cine con Inés, pues es con su primo, pues sabemos que su se refiere a ella, que se ha dicho ya. Y luego en el libro nos habla, bueno, espera, queda un último mecanismo de cohesión, que es la elipsis, que es que a veces para no repetir tanto lo que procede, lo que conviene es omitir algún término que se supone, entonces algo que se sobreentiende. Y aquí nos lo explica, dice, es preferible dar por sobreentendida la presencia de algún elemento ya citado. Y dice, Ana está trabajando, no podrá venir, pues no hace falta decir Ana otra vez, ¿no? Entonces ahí tendríamos una elipsis. Son a veces un poco más difíciles de ver, pero pensando un poco y fijándose en el texto las vamos a encontrar, ¿vale? Y lo que sí que iba a decir es que los conectores que hay en el libro, estoy viendo que hay bastantes errores o imprecisiones y por tanto no las vamos a estudiar por este libro, sino por esta fotocopia, esta página de otro libro, de Marea Verde, de estos libros gratuitos que hay en internet, donde vienen bastante más desglosados y más precisos, mejor dichos. Hay también otros libros, ¿no? Pero en este están bastante bien organizados. Los conectores textuales son
grupos de palabras o a veces una sola palabra de distintas categorías gramaticales, pero normalmente estas son locuciones que relacionan enunciados y pueden relacionarlos para sumar, como los aditivos, ¿no? Que pues y, además, también, asimismo, también, por añadidura, ¿no? Pues estas cosas sirven para añadir una idea a otra ya dicha. Luego va a haber otros subtipos, ¿no? Pero bueno, opositivos o de contraste o adversativos son para mostrar contraste. Pues normalmente, pero, sin embargo, no obstante, ¿no? Todos estos son de oposición. Luego de causa y de consecuencia. Los causales, el principal es porque. Estoy aquí. Porque, puesto que esto indica una causa. Y no hay que confundir con la consecuencia, porque por tanto, por consiguiente, de ahí que, en consecuencia, estos son muy frecuentes los consecutivos. Los consecutivos pues indican una consecuencia de lo dicho anteriormente. Luego hay comparativos del mismo modo, igualmente, ¿no? Los reformulativos hay muchos, aparecen muchos los de explicación, es decir, o sea, recapitulaciones como para terminar, algo así que se ha dicho y se dice en resumen, en resumidas cuentas. Los de ejemplificación, por ejemplo, así, así como, ¿verdad? Luego hay de ordenación, ordenadores, pues de comienzo, que dices, bueno, en primer lugar, al principio, en un principio, para comenzar, de cierre, por último, en suma. Estos de cierre se pueden confundir un poco con los de recapitulación. De transición, que se llaman para decir, bueno, por otro lado, por otra parte, ¿no? Como para empezar a hablar de otra cosa. De digresión, que son como una especie de improvisación cuando se habla, por cierto, a propósito, ¿no? Temporales, pues eso, después de tal, antes que, hasta que, estos son temporales. Y espaciales también, para indicar un poco por arriba, a la izquierda, en medio, estos también son conectores, ¿no? Y nada más, estos serían los mecanismos de cohesión, ¿vale? Que es lo que estábamos viendo en estas páginas del libro 76 y 77. Espero que esto haya sido útil.